ejecutiva judicial. Nos acompaña en esta oportunidad don Joaquín González Caso, presidente de la Audiencia Provincial de Cáceres, magistrado especialista del orden jurisdiccional penal y una de las figuras más reconocidas en el ámbito jurídico extremeño. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado una intensa labor jurisdiccional, docente y formativa, participando en numerosos programas de formación para jueces, fiscales, abogados, fuerzas y cuerpos de seguridad y profesionales de la Administración de Justicia. Su experiencia le proporciona una visión privilegiada sobre la evolución de las penas y medidas privativas de libertad, y sobre todo el papel de estas que cómo desempeñan actualmente dentro del sistema penal. Hoy nos va a hablar, señor magistrado, sobre el futuro de las medidas alternativas en la prisión, criterios judiciales actuales y condiciones de las suspensiones de condena. El señor magistrado dispone de 20 minutos para su ponencia y luego vamos a dejar 10 minutos para las preguntas. O sea, tenemos 20 más 10, que sería media hora. Vamos a intentar ser rigurosos con el tiempo porque es una mesa de experiencias para que todos podamos tener esa posibilidad de poder participar y preguntar. Cuando usted quiera, señor magistrado, muchísimas gracias por asistir a nuestras jornadas. Bueno, no sé si tengo que apretar algo. Bueno, pues muchas gracias a la presentadora María Ángeles por la invitación y a todos los presentes. Voy a tratar de ajustarme al tiempo. Voy a hablar sobre el futuro de las medidas alternativas de la prisión. Es un tema que me resulta muy interesante, pues porque es un tema recurrente pues, desde hace muchísimos años. Vamos a empezar pensando de dónde venimos y a dónde vamos, de dónde estábamos hace más de 100 años y dónde queremos llegar. En el siglo XIX y gran parte del siglo XX, la pena de prisión era la pena prácticamente única que se recogía en los códigos penales, hasta el extremo de que el legislador no contempló hasta el año 1908 la posibilidad de que esas penas se suspendieran, lo cual se producía la paradoja de que había que cumplir penas muy cortas de prisión que no tienen ninguna finalidad rehabilitadora ni resocializadora, pero como todo el mundo sabe, no era la finalidad que se buscaba, que era una finalidad fundamentalmente retributiva, es decir, porque has cometido un delito, pues tienes que cumplir un castigo. De los dos sistemas que se estaban implantando en Europa a principios del siglo XX, España optó por el sistema continental, que era el que se había implantado en Francia y en Bélgica, que era el de la suspensión de condena, que es el que actualmente tenemos en vigor. En los países anglosajones se implantó otro sistema distinto, que era la probation, que viene a ser una suspensión de la sentencia. No se dicta sentencia, se suspende, se establece el cumplimiento de una serie de reglas de conducta y en el caso de que la persona no las cumpla, pues entonces se rehabilita, vamos a decirlo de esa manera, al juicio y bueno, pues se procede a la sentencia condenatoria. Lo que supone ya esa ley de 1908 es llevada a los códigos penales del 32 y del 44, que es el código penal que estuvo vigente hasta el año 1995, que es ya el código penal de la democracia. El código penal de la democracia, como digo, del año 1995, ya establece en su exposición de motivos que la pena de prisión no es la única pena. Entonces, ya establece como criterio, luego veremos que es muy discutible, establece como criterio y como pena para los delitos menos graves, como la pena más relevante, la pena de multa. De hecho, muchos de los delitos tenían la alternativa. La pena de multa no es una pena rehabilitadora. La pena de multa no tiene un fin resocializador. Pero bueno, era lo que imperaba hace 30 años. De tal manera que muchos de los delitos menos graves se castigaban con pena de multa o con pena alternativa de prisión o multa. Se convierte, por tanto, como digo, en la pena nuclear de los delitos menos relevantes, menos graves. Es la reforma del año 2015 la que yo creo que ya es el paradigma o la relevancia de lo que ya es lo que se considera las distintas alternativas a la prisión. Hay que tener en cuenta que hasta el año,
con la ley de supresión de condena, incluso con el Código Penal de 1995, 1 más 1 significaba ingreso de prisión, es decir, la primera condena, si la pena no superaba el año de prisión, no se tenían antecedentes penales y bueno, pues básicamente esos eran los criterios y los delitos pues se suspendían. Pero la segunda condena, aunque fuera de un menor de año de prisión, suponía el cumplimiento inmediato de un centro penitenciario, lo cual puede tener sentido en algunos casos, pero en otros muchos no. ¿Qué es lo que hace la reforma del 2015? Pues la reforma del 2015 lo que hace es que ya 1 más 1 no equivale al ingreso de prisión, no necesariamente. Es decir, se establece un criterio de peligrosidad. El Código Penal, lo dice el artículo 80, cuando sea razonable esperar que la ejecución de la pena no es necesaria para evitar la comisión futura de menor delitos. Hay que pensar, por ejemplo, que una persona que tiene un antecedente penal, vamos a suponer que por un delito contra el patrimonio que ha sido suspendido y comete un delito de conducción bajo la influencia de las alcohólicas, pues rápidamente, y yo creo que es un criterio general de todos los tribunales, no es necesario el cumplimiento de esa primera pena, la revocación de esa primera pena, porque se sigue el mismo criterio para la revocación de las suspensiones de condena, porque el delito que se ha cometido no tiene nada que ver con el delito cometido inicialmente. ¿Qué medidas alternativas se introduce? Algunas ya existían, pero la mayoría se introducen con la reforma del 2015. Bueno, pues los trabajos en beneficio de la comunidad, la libertad vigilada, se amplía la suspensión de condena, se amplía hasta 2 años de prisión. Por ejemplo, el tema de los drogodependientes, hay una primera reforma en el año 97, creo que fue en el año 93, una primera reforma donde se permitía la suspensión de condena de las personas que habían cometido el delito como consecuencia de su adicción a drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas o al alcohol. Se permitió la suspensión que en un principio se limitaba a 1 año de prisión, luego se amplió a 3 años de prisión y el Código Penal, la reforma del año 2015, la amplió hasta 5 años de prisión. Esto supone la inclusión de la posibilidad de la suspensión extraordinaria, la suspensión por personas que han cometido el delito a consecuencia de la adicción de las sustancias tóxicas, supone ampliar muchísimo el abanico de las personas que pueden ser objeto de suspensión de condena. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el tráfico de drogadura, que causa grave daño a la salud, tiene una pena mínima de 3 años de prisión. Es decir, entregarle a una persona a otra una papelina de cocaína o de heroína supone una pena mínima de 3 años de prisión. A veces eran pequeños. Esos pequeños narcotraficantes eran en realidad consumidores de sustancias tóxicas que para suprimir la necesidad de consumo de drogas pues tenían que proceder a vender parte de lo que querían. Actualmente tenemos ese mecanismo. Los programas de desintoxicación y el conjunto de medidas que se contempla en el artículo 83 del Código Penal, ya se dictó un Real Decreto en el que todos ustedes conocen en el año 2011 sobre la ejecución de este tipo de penas y que algunas de ellas son obligatorias, por ejemplo en materia de violencia de género. La existencia de la justicia restaurativa que se introduce en el Código Penal de tal manera que cabe ya la mediación en el proceso penal, cosa que antes no existía únicamente en el proceso de menores. Se mantiene la pena de localización permanente para los delitos leves y se amplía también el concepto de la libertad condicional. Actualmente, como digo, en la reciente reforma que ha habido en el año 2021 se ha introducido la justicia restaurativa. Yo creo que es un punto importante. Nosotros no hemos tenido ningún caso, porque claro, tienen que existir mecanismos de mediación adecuados para este tipo. Es muy fácil hacer unas leyes, es muy fácil, pero luego le tienes que dar los recursos correspondientes, es decir, tienes que gastar el dinero para que nos entendamos. Como digo, se contempla ya en la ley de una justicia restaurativa la voluntariedad. Es el primer requisito. En segundo lugar, la confidencialidad. Hay que tener en cuenta que ahí se reconocen hechos que no se reconocerían en el juicio. Entonces, la propia ley establece que, salvo que las partes lo autoricen, conjuntamente todas las partes, no cabe la posibilidad de que se tramute esa confidencialidad, que se rompa esa confidencialidad. Puede ser acordado de oficio a instancia de parte, se establece un periodo máximo para intentar llegar a un acuerdo de 3 meses y concluido el servicio, caben 2 posibilidades: uno, que se haya llegado a un acuerdo, en cuyo caso el procedimiento se da por concluido,
se celebra el juicio y se dicta una sentencia de conformidad. En caso de que no se haya llegado al acuerdo, pues el procedimiento continúa. La suspensión, como digo, este procedimiento, algo similar existe y funciona bastante bien en la jurisdicción de menores, desde que se aprobó la ley orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores en el año 2000. Respecto a la suspensión de la ejecución de la pena, que es una medida fundamental, como digo, uno más uno ya no significa el ingreso de prisión. Ahora ya hay que valorar las circunstancias personales. Concretamente nosotros, tanto directamente en la audiencia o por vía de recurso, pues tenemos en cuenta, no supone la concesión automática de la suspensión de condena, pero es cierto que cuando se trata del primer delito las posibilidades de suspensión son altísimas. No voy a decir el 100% porque siempre puede haber algún caso excepcional, pero son muy altas. Pero sí que tenemos que valorar una serie de circunstancias, porque como digo, ya no existe el 1 más 1. Como son la residencia, la existencia de adicciones, un tema que le damos muchísima importancia es la satisfacción de la responsabilidad. Aquí tenemos un estatuto de la víctima, hay que mirar también a la víctima, la pluriofensividad. No es lo mismo un delincuente que se centra en un solo delito, por ejemplo, un delito contra la solidaridad, y uno que toca distintas facetas de voluntad, que evidentemente este es un sujeto más peligroso. Las circunstancias familiares, las circunstancias laborales. Nosotros, por ejemplo, normalmente en los tribunales, cuando existe la conformidad, es decir, el autor reconoce los hechos y se le impone sentencia de conformidad, solemos ser mucho más proclives a la suspensión de condena, porque bueno, ya tenemos un primer hecho que nos va a dar fe de que es posible que esa persona tenga un pronóstico de comportamiento favorable, que es reconocer por cumplir el hecho de delito. Y también en el caso de toxicómanos, pues también hay que ser muy generosos. Yo reconozco que hay mucha gente que se va a DECA o a CEDES 15 días antes del juicio, realmente no está siguiendo un tratamiento, porque luego tienes una cita, pero nosotros le damos la oportunidad. Le damos la oportunidad de que se someta a tratamiento porque sabemos que en estos casos el delito se ha cometido como consecuencia de la toxicomanía. Si a esta persona la sacamos de ese mundo, pues evidentemente habremos ganado mucho para el futuro. ¿Cuáles son las tendencias futuras? Bueno, pues la expansión de la justicia restaurativa, uno se mete en las tendencias que se están viendo actualmente en otros países europeos. Se está expandiendo el tema de lo que he comentado de la justicia restaurativa. Ya hay estudios que se han realizado en España, como digo, es incipiente porque se ha introducido hace año y medio. Y nosotros tenemos una experiencia en esa materia, pero en los países europeos donde existe, hay estudios que indican que hay una mayor satisfacción de las víctimas y un menor grado de reincidencia. Por ejemplo, la justicia de menores, donde se establece la posibilidad de algo parecido a la probation. Es decir, el Ministerio Fiscal, en los casos de que exista una conciliación, siempre que se trate de delitos no violentos, esto es importante, si existe una conciliación entre la víctima y el autor menor de esos hechos delictivos, desiste de formular escrito de acusación y somete al menor a cumplir una serie de medidas. Bueno, pues algo parecido a lo que existe en los países anglosajones. El uso creciente de las tecnologías de supervisión, bueno, ya sabemos todos, aunque están dando muchos problemas, el tema de las pulseras electrónicas, la geolocalización en tiempo real, una mayor individualización de las sanciones, porque actualmente, aunque el Código Penal establece que para la suspensión o denegación de la suspensión de condena hay que tener en cuenta las circunstancias personales del autor y del hecho delictivo, respecto a las circunstancias personales del autor no nos da una serie de sería conveniente que no lo diera. Bueno, pues la edad, el riesgo de reincidencia, las circunstancias familiares, las circunstancias educativas, la salud mental, la existencia de adicciones. Incluso hay algunos países que han empezado a utilizar herramientas de inteligencia artificial valorando el riesgo de reincidencia, el peligro de fuga, la necesidad de supervisión, etc. ¿Problemas con los que nos encontramos? Pues que tenemos unos recursos limitados. La existencia de falta de personal de supervisión y los programas de tratamiento.
Hay medidas que no tienen exactamente una función rehabilitadora, he puesto antes el ejemplo de la multa, o por ejemplo suspensión ordinaria. Yo puedo acordar la suspensión de la ejecución de una pena con la única condición de que no vuelva a delinquir. No tiene efectivamente una finalidad rehabilitadora. Pero hay otra serie de medidas que son todas las suspensiones condicionadas del Código Penal, que está en el artículo 73 y que se repite al artículo 80, número 3, a los artículos 82 y 84, que sí suponen suspensiones de condena con una finalidad, bueno, pues con la aplicación de medidas alternativas que tienen esa finalidad rehabilitadora. Y yo creo que, bueno, que sí que están dando un resultado positivo. Y luego, bueno, finalmente también existe un progresivo incremento de los programas de régimen abierto, de libertad condicional. También hubo ahí una importante reforma en el año 2015 sobre la libertad condicional que permite la extensión a más casos. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias dictó una instrucción, creo que es en el año 2000, la instrucción 6-2020, una instrucción para el ingreso directo en módulo abierto de determinados penados que cumplían una serie de requisitos, bueno, pues que ingresaban voluntariamente, que no fueran reincidentes, que hubo compromiso de satisfacción de las primeras civiles, etc. Y bueno, puedo hablar de más cosas, pero casi prefiero someterme a las preguntas que me quieran formular, o si quieren que incida algún tema, alguna cosa, pues no tengo ningún problema. Muchísimas gracias, magistrado. Bueno, mis preguntas a María Ángeles, nuestra subdirectora de tratamiento de SIS de Cáceres, que ya hace una pregunta, cuando quiera. Hola, buenas tardes, Joaquín. Bueno, nosotros sabes que trabajamos sobre todo con las suspensiones de condena y con lo que más ejecutamos es el contenido de esas condenas, que es el contenido de su propio programa, ¿no? Viendo un poco el futuro de estas condenas, cuando hablamos, la idea principal es que estemos actualizados al momento en las demandas que tenemos en nuestra sociedad. Han concluido hace poco la reforma del Código Penal, pues unos nuevos delitos que no tienen nada que ver con los que estamos acostumbrados. Y es, por ejemplo, la mutilación genital, el matrimonio forzado, el problemas de familia, de violencia de familia, que bueno, de alguna forma los han introducido y ahora hay que darles un contenido. Y la pregunta que yo le quiero dirigir es: ¿qué tipo de condena es la más indicada para esos tipos de delitos? Porque puede ser que lleguen a nuestros servicios y a lo mejor no estamos preparados para dar respuesta. Bueno, el tema de los matrimonios forzados y el tema de la mutilación genital fue introducida en el Código Penal en el año 2015. Lo que sí que ha habido una reforma reciente es que se le ha otorgado a los juzgados de derechos de la mujer la competencia para instruir esos delitos, los delitos contra el transexual, el acoso con finalidad sexual y la trata con fines de prostitución. Yo particularmente creo que es un error, porque los juzgados de violencia sobre la mujer fueron creados con una finalidad específica, que es el tema de la violencia de género, y introducir otros tipos de delitos en el que el sujeto pasivo también es una mujer, pero que no está ligada al autor poniendo una relación ni de pareja, ni de matrimonio, ni nada parecido. Entonces supone sobrecargar unos juzgados que ya están sobrecargados. La verdad es que son delitos raros. Es que el matrimonio forzado y por ejemplo, la mutilación genital son delitos que no existían en España. Bueno, no sé si en el siglo XIX, a lo mejor sí, pero en España era típico. Eso no existe, por lo menos en la mutilación genital. No existía. Su introducción en el Código Penal como consecuencia de que España ya no es un país de nacidos solamente en España, sino de gente que viene de fuera y donde sí existen otro tipo de prácticas o de costumbres que a nosotros nos parece reprobables y que consideramos que debemos castigar. Yo lo he visto, bueno, matrimonio forzado vimos cuando yo estaba en Mérida hace como 8 o 9 años vimos un caso, pero por ejemplo en mutilación genital ninguno. Además es que hay que tener en cuenta que muchas veces pues tienes que denunciar a tu propia familia y estos delitos se cometen cuando la niña pues no tiene conciencia. ¿Qué programas? Pues habrá que crear algún tipo de programa efectivo. ¿Cuáles son las penas más adecuadas? Hombre, depende de la
Los matrimonios forzados no, pero la mutilación genital sí, o sea que el programa tendrá que ser un centro penitenciario. En régimen cerrado, claro, porque en principio conlleva el ingreso de prisión. Muchas gracias. Sí quería decir una cosa, vamos a ver, que el sistema penitenciario en España, y no lo digo porque esté en este foro, sino porque la prueba ha funcionado, está en un hecho que me he estado mirando estadísticas y, por ejemplo, en el año 1984 hubo 100.000 personas, en números redondos, que ingresaron en prisión. De esos 100.000, la mitad, o más de la mitad, eran presos preventivos. La última estadística que yo tengo, que aquí las tendrán mucho más recientes, los ingresos en prisión han bajado muchísimo. Por ejemplo, han bajado muchísimo, a más de la mitad de todo lo que es el sistema penitenciario español. Sin embargo, la delincuencia no ha aumentado. No ha aumentado, es decir, uno ve las estadísticas de delincuencia policiales y ve que no existe desde el año 84 hasta ahí un incremento notable. Ha habido pequeños incrementos anuales, pero un incremento notable. Sin embargo, sí que alguien dirá, bueno, ¿y por qué las condenas han pasado en el año 84 de 76.000 a 426.000? Porque actualmente hay 6 veces más condenas que había entonces. Bueno, pues porque en España se han introducido muchísimos delitos, bueno, muchísimos no, unos cuantos delitos menos graves que antes no existían y que, bueno, pues que dan lugar a un abultado sistema de condenas. Por ejemplo, la conducción sin permiso, la conducción bajo el efecto de las alcohólicas. Hay una serie de delitos menores que no conllevan el ingreso de prisión, por eso no han aumentado los ingresos de prisión, pero que sí que nos llevan una condena penal. Pero normalmente lleva aparejado otro tipo de penas, privación de permiso de conducir, trabajos de servicio de la comunidad, multas, etc. Eso quería indicar. Es decir, luego ya, por ejemplo, en cuanto también tengo, he visto alguna estadística en cuanto a las alternativas en prisión. Por ejemplo, de las penas susceptibles de suspensión, es decir, en el año 85 las penas menos de un año de prisión y ahora en la regla general solo 2 años de prisión, pues en el año 85 se suspendía el 76% de las penas de prisión y ahora se suspenden el 95%. Es decir, el 95% de los condenados a penas de 2 años que son susceptibles de suspensión, pues se les suspende. Y bueno, también ese número de condenas se ha aumentado, se me olvidó decirlo, he comentado los delitos, pero se me olvidó también el tema de la violencia. Hay que tener en cuenta que hay muchas conductas que actualmente se consideran menos graves, pero que antes o eran atípicas o es que no se perseguían. Sencillamente no se perseguían. Claro, esas conductas menos graves, es decir, pues yo qué sé, unas injurias leves, unas coacciones menos graves, unas amenazas menos graves, pues no conllevan necesariamente penas privativas de libertad. Entonces, pero sí que existe un abultado incremento de ese tipo de condenas por ese tipo de delitos. Muchísimas gracias. Tengo una pregunta también, permítanme, porque es una preocupación, ya lo manifesté públicamente en una reunión de Madrid al secretario general que también estuvo presente, es sobre la libertad vigilada, ¿no? Es decir, la libertad vigilada, se habla de la voz penitenciaria, pero a mí me preocupa que aquí en Cáceres, nosotros en CUPI, la audiencia provincial nos deriva muchos casos. Ante la estadística siempre aparecen 3 oficialmente de instituciones penitenciarias, pero llevamos 12 casos. La diferencia es justamente porque vienen de la audiencia provincial, porque son libertades vigiladas y suspensión de condena. Entonces, mi preocupación, porque esto va cada vez a más. Entonces, entiendo que no es competencia de la institución penitenciaria, eso está muy claro, pero ¿qué va a pasar con ese futuro? ¿No? En el futuro, cuando sigan viviendo más casos de esto, de libertades vigiladas en suspensión de condena. Entonces, se lo manifesté al secretario general, ¿no? Y dijo que era una preocupación, ¿no? Y que la libertad vigilada debería llamarse solamente libertad vigilada, no hace una diferencia entre libertad vigilada o penitenciaria o suspensión, pero bueno, que están allí, ¿no? Se van a reunir, en fin. Pero quiero aprovechar esta jornada para poder manifestar lo que es una realidad en Cáceres. Ya lo veo desde hace 15 años.
estoy llevando muchos casos y de la audiencia provincial justamente son los casos que derivan de delitos sexuales sobre todo, y la gran mayoría son de libertad vigilada en suspensión. ¿Qué pasa en esos casos cuando sigan creciendo y no hay competencia? No se va a hacer cargo la institución penitenciaria y lo tenemos nosotros en entidades sociales, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con ese futuro? Gracias. Bueno, vamos a ver, la libertad vigilada fue introducida en España a raíz de un caso muy famoso, que algunos recordarán que fue el de Lucas Acaba. Se trataba de una persona que había salido de libertad, había cumplido su condena y bueno, volvió a cometer el delito por el que había sido condenado. Entonces, claro, la sociedad puede ser con razón haber estudiado diciendo qué pasa con un delincuente que ha cumplido su condena y no se ha rehabilitado. Bueno, pues esa es un poco la finalidad que tiene la libertad vigilada. El problema que tiene la libertad vigilada tiene varios problemas. Primero, cuando se trata de delitos, en los delitos contra la libertad sexual, todos, cuando se trata de delitos, porque también se establece esa conducta para otro tipo de delincuentes, pero básicamente el porcentaje más alto de delitos contra la libertad sexual. En los delitos contra la libertad sexual, cuando el delito es grave, la pena es, la libertad vigilada tiene que imponerse preceptivamente, además con una duración de 5 a 10 años. Cuando el delito es menos grave, es decir, cuando el delito contiene una pena que no supera los 5 años de prisión, se puede o no se puede imponer la libertad vigilada. En ese caso, pues es hasta 5 años la libertad vigilada. Problema: cuando se trata de una libertad vigilada postpenitenciaria, no existe ningún problema. El juez de vigilancia penitenciaria, que está en el estado aquí, mi compañero Ángel, pues eleva una propuesta, tiene que elevarla 2 meses antes de la finalización de la condena para que exista un control sobre ese delincuente, un control postpenitenciario. El problema es que nos hemos encontrado con la libertad vigilada cuando no se cumple la pena de prisión. ¿Por qué? Porque la pena no supera los 2 años de prisión, se ha acordado la suspensión de la condena y se le ha impuesto una libertad vigilada. Yo creo que la legislación tendría que ser reformada y el Real Decreto 840/2011, que es el que regula el tema de las libertades vigiladas postpenitenciarias, debería incluir las libertades vigiladas en caso de suspensión de condena, en caso de desacuerdo de suspensión, porque nos encontramos con que no sabemos a quién acudir. Nosotros habitualmente, cuando acordamos este tipo de libertades vigiladas, solemos acordar una suspensión de condena condicional, porque la ley no lo permite, y entonces la condicionamos a una serie de medidas del artículo 83. Siempre acordamos la prohibición de aproximarse a la víctima, la prohibición de comunicar con la víctima y el que siga un curso formativo en materia de sexual, o sea, unos cursos formativos. Eso sí que lo hace instituciones penitenciarias, y lo que aprovechamos es que cuando le ponemos la libertad vigilada, al final estamos pensando, cuando acordamos la suspensión, que vamos a tener un problema con la libertad vigilada porque no es postpenitenciaria. Entonces, como sabemos que vamos a tener un problema, pues lo que hacemos en ese caso es que acordamos la ejecución de la libertad vigilada al mismo tiempo que la suspensión y con las mismas medidas que la suspensión. Con lo cual, la expresión es un poco fea, pero me acabo de bajar el motivo. Si nos incumple la suspensión, porque quebranta las medidas de aproximación, de alejamiento, o no sigue el curso formativo, no sigue los cursos formativos, pues al final también está quebrantando la libertad vigilada. Es un poco lo que estamos haciendo. Y nosotros que somos los que imponemos, porque los delitos graves van directamente a la audiencia. Entonces, en la audiencia, pues como he dicho, es preceptiva la pena de libertad vigilada. Sí. En los delitos contra la libertad sexual. Sí, porque cada vez va más, es una preocupación, una necesidad. Entonces, era mi duda porque nosotros insistimos. Bueno, yo creo que puede ser una medida efectiva, y sobre todo pensando en el delincuente postpenitenciario, que inicialmente las medidas estaban pensadas para ellos. De hecho, el legislador no contempló que no fuera postpenitenciario. Pensando en ellos por casos que tenemos desgraciadamente, de eso la gente que trabaja en los centros penitenciarios sabe, de gente que se le pone libertad y que no se ha rehabilitado, pero por lo menos que haya algún tipo de seguimiento, algún tipo de medida de seguridad que permita tenerlo controlado. La libertad vigilada permite otras muchas medidas, permite el control judicial, permite una serie de medidas. Muchísimas gracias. Aprovechando que tenemos tiempo, no sé si hay alguien de la sala quisiera hacer alguna pregunta. Sí. Yo quería preguntarle, quizás es una forma.
Sé que quizás es una pregunta para el legislador, pero creo que tiene una opinión muy cualificada del tema. Esta mañana ha surgido en la mesa de TBC el problema que existe en dos tipos de problemas. Uno, cuando se impone la TBC como condición a la suspensión y a la reforma del 2015 y conlleva un enorme número de jornadas a cumplir que implica un sobreesfuerzo muy grande para la entidad colaboradora, sean públicas o privadas. En cualquier caso, 500 jornadas supone una mochila muy pesada tanto para la persona penada como para la entidad que la acoge y obviamente para la administración penitenciaria que tiene que intermediar con el Poder Judicial. En segundo lugar, la pregunta original. ¿Cree usted que podría haber alguna o se podría plantear en la realidad jurídica penal alternativa española una medida penal distinta a la TBC o la suspensión para perfiles, para delitos menos graves y leves de personas que no sean primarias? Tipo supervisión o algo así, o en algún foro se ha planteado esa situación, ese debate. Vamos a ver, los trabajos de prevención de la comunidad, el problema que tienen es que el mínimo tiene que ser una quinta parte de la condena que se suspende. Y hay que tener en cuenta que yo puedo suspender a una persona condenada, por ejemplo, a 6 años de prisión, porque el artículo 83 lo permite. Es decir, el artículo 83 permite que excepcionalmente se suspenda más de una condena siempre que el número superior a 2 años de prisión. Y si yo tengo una persona que se está condenado, puede ocurrir. Pongo un supuesto teórico, pero que es extremo, pero que puede ocurrir que se ha condenado a 3 condenas de 2 años de prisión y resulta que tengo que suspender 6 años de prisión, tengo que aplicarle como mínimo, me parece que es como mínimo un quinto y hasta un tercio o algo así, bueno, como mínimo es un quinto. Entonces, claro, si yo multiplico 365 días por 6 años y le tengo que aplicar un quinto, bueno, será 500 jornadas, lo tomamos en condición laboral. Es que, desgraciadamente, nosotros, cuando son TBCs largos, muy largos siempre, porque podemos poner más, podríamos poner 800, nosotros siempre ponemos el mismo número, porque somos conscientes de que la finalidad rehabilitadora se cumple cuando ya ha realizado la serie de jornadas. No le vas a tener al hombre castigado toda la vida, porque es que ya ha llegado un momento que la persona condenada va a preferir quebrantar que se cumple de los trabajos en beneficio de la comunidad. Y luego, otras medidas para las penas menos graves, pues hombre, hay que ser imaginativo, pero seguro que en algunos países, aquí se introdujo una pena que era procedida de los países nórdicos, que era de días multa, del Código Penal de 1995, pero que al final no tiene la finalidad que se buscaba. Era, digamos, porque al final se acumula la pena de multa, se le suma y se le dan plazos, pero no que tiene todos los días afectados. Para las penas menos graves, hombre, para las penas menos graves, evidentemente, siempre hay que buscar alternativas a la prisión. Eso es evidente, porque ¿qué tratamiento se le puede eso? No voy a ser aquí yo el que va a dar clases, nosotros tenemos como yo. ¿Qué tratamiento se le puede hacer a una persona que se le condena a meses de prisión? Pues ninguno. Evidentemente. O sea, que no tiene una finalidad, tendría solamente una finalidad retributiva. Ojo, que no digo que en algún caso sea efectiva. Una persona que estos que se dedican a cometer hurtos en el metro y los han detenido 100 veces, a lo mejor resulta que si les mandas 3 meses de un poco de lobo, lo dejan hacer, pero no es. Muchísimas gracias, porque ha sido muy clarificadora su ponencia y nos ayuda a visibilizar, ¿no?, una realidad que muchas veces nos cuesta entender, ¿no?, y comprender, no solamente entender, no comprender. Lo vemos los que trabajamos en el día a día con las personas que están penadas, tanto en medidas alternativas como en suspensión de condenas, en tercer grado, libertad condicional, y la verdad que es muy clarificador, ¿no?, escuchar estas palabras para que lo que llevamos a cabo, estamos trabajando en el día a día con estas personas que están penadas, pues lo tengamos cada vez más claro. Así que yo agradezco sus palabras y que haya clarificado, ¿no?, esas dudas. Bueno, pues si alguien tiene una pregunta. ¿Nadie tiene una pregunta? Es que se aprovechar también, ¿no?, que tenemos aquí a
más complementaria de la que tenemos en el día a día. Entonces, si alguien quisiera... Perdón. Porque estábamos hablando de que muchas veces nos vienen al servicio los penados, sobre todo los sujetos de condena, en programas de violencia de género, que no conocen el contenido de su condena. Entonces dicen, no, a mí el abogado me ha dicho que es impulsivo, y cuando le cuentan la estructura del programa con desconocimiento, que son 10 meses, son 10 meses de seguimiento, 3, que tienen que estar 2 horas conectados a la semana, ya sea vía telemática, presencial. Pues claro, generalmente nosotros ponemos mucho personal en el servicio y la primera entrevista para ir avanzando ya en la intervención psicológica es el psicólogo que se encarga de ese primer contacto. Y ese primer contacto muchas veces no es nada productivo porque, claro, cuando tú le dices lo que tienes que hacer y piensas que viene a otra cosa y es un consentimiento, pues igual que nos pasa con las experiencias que ya hablamos esta noviembre, que deberían estar todas más siempre derivadas, estas tan grandes, ¿no? De tantos días a talleres y intervención un poco más desde el punto de vista más psicológico, ¿no? Para la asunción de la responsabilidad, pues en los programas de intervención empezar con una motivación así ya un poco, es muy complicado, es muy complicado. Entonces, bien comentar. Pues el problema es que quien le asesora de esa manera es que a lo mejor no lo sabe. Que se cree que efectivamente es un cursillo. Pero bueno, yo creo que la gente los cumple, ¿no? Ahora con los profesionales acaban cumpliendo, pero lo interesante siempre sería avanzar ese proceso terapéutico, porque no es lo mismo decirle a una persona, no vas a hacer presión, vas a hacer un programa para concienciarte de lo que has hecho, porque ahí es donde estamos todos entendiendo la reinserción, no solo el hecho del retributivo, el hecho de la reinserción, ¿no? El hecho terapéutico y de retomar, ¿no? Esa conducta que nos ha bien hecha y ya llegar, decir, voy a hacerlo, una motivación más intrínseca, no solo explícita, a primer grado de presión. Es que trabajar con las personas es complicado. Es que esos programas son obligatorios cuando se suspende la condena en caso de violencia de género. Claro, por eso vamos a hablar de eso. Claro, por eso esta tarde y por eso... Y la estadística no baja, sino que sube. Yo siempre soy positivo. Yo pienso que es que se denuncia más. Claro, por eso Que debemos la cifra negra es menor. claro, avanzar un poco en el trabajo de la conciencia social es muy importante para que todos vayamos a una y que ellos, tanto como abogados como el judicial, como la pedagogía que estamos haciendo aquí hoy, se sepa un poco que tenemos que intentar empujar. Porque claro, retomar a una persona desde menos 10 no es lo mismo que empezar con una conciencia ya social de que yo no he hecho algo bien, tengo que cumplir y voy a hacerlo. Voy a hacerlo y por eso no tengo visión, porque tengo este propósito. Es un consentimiento, aunque sea obligado. Bueno, siempre tiene la espada de Damocles con nada de techo. El cumplimiento de un programa formativo puede suponer